Hola, buenas tardes, buenas noches. Ray Cervantes. Aproveché este día porque hoy tuve la fortuna de tomar un webinar con Du Quach, que es una gran escritora que tiene el libro Calm Clarity, el cual es How to Use Science to Rewire Your Brain, o sea, cómo utilizar la ciencia para reconectar tu cerebro y tener una gran sabiduría. ¿Cómo se define un sueño? Sino más bien el sueño lo vamos a entender ya un gran desempeño y sobre todo el poder disfrutar. Me gustó mucho la visión de cómo Du nos platicaba. Du es una inmigrante vietnamita que llegó a Estados Unidos y obviamente que tuvo sus retos, tanto culturales como procesos personales que tuvo. Es egresada de Harvard y lo que ella nos comparte es cómo hackear tu mente. Esa parte me gustó cómo dio la visión. Esto es como lo conoceríamos en la parte de Estados Unidos, una reaction o una reacción a la ponencia que nos compartió, pero se me hizo un conocimiento importante para compartir y que te lo puedan acercar y también puedas leer el libro porque está muy interesante. Ella lo que nos decía como una definición es cómo se ha utilizado la ciencia para ver las capacidades humanas y sobre todo cómo poder ver ese desarrollo del proceso que tiene la parte psicológica, la parte física, la parte hasta neuronal dentro de nuestra parte mental, emocional, espiritual y cómo generar esos estados del bienestar, sobre todo alineados y con integración. Es todo un proyecto que ella ha llevado desde su experiencia para poder ir avanzando en las diferentes circunstancias que la han retado. Ella lo que nos decía que veamos, la pregunta es ¿cómo la ansiedad te aporta algo? Porque muchas veces más bien tenemos un concepto de que la ansiedad es mala. Sin embargo, si la vemos desde un enfoque más fisiológico y más del proceso del cuerpo, ¿cómo podemos evolucionar el concepto de ansiedad? Ella lo que nos dice es que la ansiedad te da energía extra, entendiendo que el tema de la ansiedad es cuando se disparan esos momentos, esas alertas de que algo está pasando fuera de lo normal y te pone en peligro. Entonces te da esa energía extra para poder sobrevivir. El punto es que hoy muchas cosas están generando este tipo de ansiedad, le están disparando, pero entendamos que la ansiedad, la raíz viene del estrés, de cómo el estrés también dentro de nuestro cuerpo. Ella no explicaba, hay un estrés que es bueno, que nos lleva a un buen rendimiento. El detalle es que hoy estamos viviendo tiempos de estrés excesivo y eso lo que genera son angustias, miedos y dispara la ansiedad. La ansiedad tiene que ver mucho cuando estás pensando sucesos que podrían llegar a pasar. Un ejemplo, con mi socia nos está platicando el tema, y eso ha sido recurrente desde la pandemia, que daba un pequeño catarro, tenían flujo nasal y ya me dio COVID. Y ya me van a hospitalizar y ya me empezaban las catástrofes y ese nivel de ansiedad de qué es lo que podría pasar, y resulta que nada más tal vez fue la alergia o fue la mañana que estaba muy fresca y sucedió eso. Incluso con dolores de estómagos, de piernas, y todo este tiempo ha disparado de una manera muy importante el temor y el miedo. Lo que nos explicaba Du, que se me hizo muy interesante, es retomando los tres cerebros, pero ella no lo hizo desde un punto diferente. Nos hablaba acerca lo va a decir en inglés y la traducción en español, el Brain 1.0, que quiere decir el cerebro 1.0, entendiendo que tenemos como este balance tanto neutral, negativo y el positivo. El negativo es donde te tienes que mover, porque este cerebro 1.0 es la autopreservación, es donde el órgano principal, vamos a entender lo que el órgano principal, porque también en las neurociencias te dice que se activan diferentes partes de tu cerebro, pero entendiendo como el órgano principal que tiene participación en esta etapa es la amígdala. Y la amígdala es ese momento de autopreservación, de qué vamos a pasar, qué va a pasar,
qué va a suceder, qué voy a hacer, y te quita capacidades tanto de razonamiento como de claridad y no te da las mejores opciones, pero te da ese sentido de supervivencia, de moverte, de quitarte. Cuando llega a suceder, se activa la amígdala y te da esa reacción rápida, ¿no? De que viene algo a ti, te quitas o te agachas o te proteges, pero es esa reacción en automático. Pero llevado al exceso, lleva a paralizar o generar esa agresividad o esa emocionalidad tan alta que se pierde la parte coherente de lo que se dice o lo que se hace. Pero es parte de nosotros, no es combatirla, es entenderla y saber cómo funcionan nuestros sistemas, porque lo que decía Due es cómo entender nuestros sistemas y en qué momento se activan y cómo poder dominarlos y reconocerlos para saber qué hacer con ellos. El otro sistema lo vamos a conocer como el Brain 2.0, que tiene que ver el cerebro 2.0, y aquí tiene que ver la parte de como el desconectarte o la recompensa rápida. Aquí es lo que quieres es adquirir sensaciones. Imagínate, es como estás en Instagram, mandas una foto y cada vez que te dan un like es una segregadita de dopamina, esa sensación de recompensa. Pero hoy se quiere todo muy rápido. Se quiere tener esas sensaciones instantáneas, rápidas y constantes. Eso tiene que ver con el tema de las recompensas rápidas. Y eso está basado en el ganglio basal. Es el órgano predominante donde se agregan este tipo de hormonas que va predominando el tipo de acción que se va teniendo. Aquí lo que se busca es la gratificación rápida, esa sensación, y lo podemos decir pues como si fuera el adolescente, ¿no? Que quiere, es como el videojuego, o ver la película en Netflix, o ahí vienen un poquito las adicciones, porque quieres desconectarte y tener ese mundo de sensaciones placenteras, porque estás viviendo tal vez una circunstancia difícil. Es una forma como los sistemas dentro de nuestro cuerpo van buscando un balance, un equilibrio. El detalle es que lo que se ha vivido después de la pandemia es un desbalance y una falta de entendimiento de cuáles son mis procesos fisiológicos, mentales, emocionales y cómo van repercutiendo en mi vida diaria. Y tiene el sistema número 3, que el sistema número 3 es la parte del córtex prefrontal, que lo vamos a conocer como el Brain 3.0 o el cerebro 3.0. Aquí es donde viene todo, lo podemos llamar como la función ejecutiva, donde viene el análisis, la reflexión, el entendimiento, la observación, el poder identificar factores, poder ordenar y proponer soluciones. Nada más que el cerebro 3.0 tiene un punto importante. Se bloquea cuando el cerebro 1.0 se activa y está muy intenso. Bloqueamos esa capacidad de poder reflexionar, razonar, porque es un instinto de supervivencia. Hay que entender en ese detalle. Un ejemplo, si de repente ves que vas cruzando la calle y un coche se te hace, no vas a voltear y vas a decir, mira, es un modelo 2020 y trae aquí. No, lo que vas a hacer es moverte, brincar, hacer. Esa es la reacción. Hay que entender cómo van siendo los sistemas. Ya después vas a entender que si ibas en la línea, te cruzaste a la mitad de donde no debes de cruzarte. Son los temas de conciencia. Y esto va muy alineado también a la toma de conciencia, que es decir, respaldado con evidencia a través de investigaciones, autores, pero también es que tú lo vayas sintiendo. De nada sirve que tengas este conocimiento, porque este conocimiento también lo tenemos de los 3 cerebros, que también los expertos dicen que es una teoría fallida y que no es cierto, pero es una forma muy sencilla de explicarlo, tomando cómo funciona en nuestro cuerpo, que son sistemas. Pero hay que entender cuándo se activa cada sistema, qué proceso tiene, qué impacto tiene en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de actuar, para que comprendamos en qué momento se van a ir activando. Es en ese detalle donde tenemos que aprender a balancear y a sincronizar o a integrar los 3. No es evitarlos porque es parte de nosotros. Es lo que la amígdala
tiene esa función de la supervivencia, de estar listos por si sucede algo. El detalle es que muchas veces no sucede ningún detalle físico o alguna situación alrededor, sino se dispara a través del estrés. El estrés tiene que ver, oye, este mes hay que pagar las cuotas, el seguro, viene este gasto, y se da cuenta, se está activando la amígdala constantemente porque es un peligro. Oye, si no pagamos va a pasar esto, y se activa, y eso lo que segrega es cortisol y te mantiene en reacción en ese momento de tomar soluciones, y pierdes la capacidad de poder entender las posibilidades. Tal vez hoy esta semana no tengo el dinero, pero la próxima semana lo liquido y estamos en tiempo. Pero ¿para qué me voy a estresar una semana cuando ya sé que la próxima semana, tal día, se ajusta y se hace el pago? Es ese balance lo que nos dice Du a través del libro, y esto es el libro El cerebro ansioso. Cuando perdemos ese balance y activamos los sistemas, o se activan los sistemas sin que tengamos conciencia de por qué se está activando o qué está provocando que se active. Aquí lo que vamos a entender que activa el cerebro 1.0 o que activa el cerebro 2.0. Entendamos que el órgano predominante cuando se activa en el cerebro 1.0 es la amígdala. Cuando se activa el cerebro 2.0 es el ganglio basal. Y cuando se activa el cerebro 3.0 estamos hablando del neocórtex prefrontal. Para que vean cómo se van haciendo. Ese se activa y se comunica con otras partes de nuestro cerebro. Para que entendamos cómo son los sistemas que tenemos todos los días. Aquí entendamos qué es lo que activa al cerebro 1.0. Tiene que ver la falta de seguridad, la inestabilidad o la incertidumbre. Eso automáticamente activa este sistema de sobrevivencia, de supervivencia. Decir, no sé qué va a pasar mañana. Y eso lo vivimos durante la pandemia. En el detalle de decir, oye, si salgo o no salgo, ¿cómo salgo? Y eso dispara el sentido de supervivencia, hasta te puede llevar a estados de agresividad. Pasó mucho, por lo menos por lo que yo viví, de que en los primeros meses hasta agredían al personal de salud por ese miedo de que estaban en contacto con. Pero hasta que no entendías el contexto de que ellos tenían un protocolo muy fuerte, hasta se llegaron a lastimar las vías respiratorias por tanto desinfectante que tenían que hacer entradas, salidas. Tenían un famoso código, no recuerdo si es rojo o negro, cuando pasaba algo tenían que meterles unas desinfectadas bomba. Pero eso la gente no lo entendía, se activaba su amígdala y eran agresivos. Llegaron a bajarlos de transporte, llegaron a golpearlos. En las casas les pintaban, les hacían, o sea, muchas cosas fuera de la